Hola a todos, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Este domingo celebramos el primer domingo de la Cuaresma, este tiempo de gracia durante el año en el que queremos identificarnos más con Cristo que sufre por nosotros. Estamos preparándonos para el momento más importante de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor. Una de las características por las que van a recordar este tiempo en el que estamos viviendo nosotros es que es el momento de los gimnasios. Yo no sé si se han fijado, pero se ha puesto de moda el ir al gimnasio. Aquí en Chile han puesto en los parques, en las plazas, en los camellones, todos estos aparatos para que la gente pueda ir y hacer ejercicio. Creo que las dos razones más importantes por las que la gente hace ejercicio es para bajar esos kilitos de más y para fortalecer esa parte del cuerpo que más le interesa. Bueno, pues creo que en nuestra vida espiritual pasa también lo mismo. Tenemos que bajar unos kilitos y tenemos que fortalecernos. Hay que bajar esos kilitos del pecado que nos sobran y fortalecer esas gracias y esas virtudes que más nos acerquen a Dios. Tenemos que bajar esos kilos de más de sensualidad, de soberbia, de mentira, de creernos más que los demás, de no interesarnos por los otros. Todo eso sobra en nuestra vida y hay que reducirlo. Y tenemos que fortalecer la caridad, la paciencia, el amor, la humildad, todas estas virtudes que nos acercan más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de una rutina, como en el gimnasio. Tenemos que hacer ejercicios espirituales que nos ayuden a fortalecernos. Yo, por supuesto que les recomiendo la oración 3 veces al día. En la mañana al despertarte, a mediodía para pedirle a Dios que te siga acompañando y en la noche para darle gracias. 3 veces al día, algunos minutos de entrar en contacto con Dios. También les recomiendo una dieta saludable que incluya la comunión, si es posible, todos los días. La comunión que ni tiene azúcares, ni tiene carbohidratos, ni tiene grasas saturadas. La comunión que te va a ir fortaleciendo y te va a ir ayudando a crecer en la unión con Dios. También les recomiendo el rosario, que rezado en familia nos ayuda a fortalecernos a todos y a crear una unidad más grande en la familia. Les recomiendo el Via Crucis, que nos recuerda todo lo que Jesús sufrió por nosotros. También les recomiendo el sacrificio, el poderle ofrecer a Dios algo cada día. El comer algo que no te gusta o dejar de comer algo que te gusta mucho. El reducir el tiempo de estar en internet, de estar viendo la televisión, de estar en los videojuegos. Tú sabes aquello que le puedes ofrecer a Dios, que de otra manera harías, pero que vas a dejar de hacer para ofrecérselo a Él. Otra de las prácticas que nos recomienda la Iglesia en este tiempo es la caridad, esos pequeños actos de amor desinteresados que hacemos por los demás. Cuando estás atento a las necesidades de los otros para salir a su encuentro y poder hacer algo que ellos no pudieron hacer por sí mismos. En tu familia, en tu grupo de amigos, en tu comunidad, en tu colegio, en tu trabajo. Y ese va a ser nuestro tiempo de Cuaresma. Va a ser un tiempo de gimnasio espiritual, si lo sabemos vivir bien, en el que vamos a salir muy fortalecidos. Y teniendo esto presente, vamos a revisar las lecturas de la misa de este día para ver cuál es el mensaje que Dios nos tiene esta semana. En qué quiere Dios que insistamos en nuestra oración en estos días. La primera lectura está tomada del libro del Génesis y vamos a ver el pasaje del pecado de nuestros primeros padres. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Adán y Eva lo tenían todo. Sobre todo tenían el amor de Dios, pero incluso materialmente no les faltaba nada. Pero allí es donde llega el tentador. Llega el demonio para hacerlos caer en el pecado. Y llega primero con Eva y le dice cómo es posible que Dios les haya prohibido comer de todos los árboles del jardín. Lo primero es una mentira. Quiere engañar a Eva. Eva le dice, no, podemos comer de todos menos de esto. Y allí es en donde el demonio ataca. Busca cuál es el punto débil de cada uno de nosotros para presentarnos el fruto prohibido como algo maravilloso. Dice la lectura que ese fruto, esa manzana, fue para Eva como algo apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento. Siempre pasa lo mismo. El demonio nos disfraza el mal como algo bueno, para que queramos buscar la felicidad en donde no se encuentra. Y es así siempre el pecado. El demonio nos disfraza el mal como si fuera un bien, y nosotros, aun sabiéndolo, caemos en el pecado.
En el Salmo responsorial recordamos el Salmo 50 y le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado. Siempre después del pecado viene el remordimiento, como Adán y Eva, que se sintieron desnudos. También nosotros nos sentimos mal, sobre todo nos sentimos sin la gracia de Dios que estaba en nuestro corazón. Y por eso le queremos pedir perdón a Dios. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Y en este tiempo que les decía que tiene que ser como gimnasio espiritual, le pedimos dos cosas importantes que menciona aquí el Salmo. En el tercer versículo le decimos: crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Fortaléceme, Señor. Dame esa fuerza para poder vencer el pecado. En la siguiente estrofa le diremos: que tu espíritu generoso me sostenga. Le pedimos a Dios que nos acompañe siempre. Sosténnos en la lucha. Vamos a seguir viviendo, vamos a seguir teniendo tentaciones. Señor, no te alejes de mí, sosténme siempre en la pelea, en la lucha contra el pecado. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Y aquí San Pablo va a hacer una comparación entre Adán, el primer hombre, y Jesús, el hombre nuevo. Adán, que pecó, y Jesús, que resistió el pecado. Porque siempre es como la lucha entre el hombre viejo, que sería Adán, y el hombre nuevo, que es Jesucristo. Esa lucha interna dentro de nosotros. Tratar de evitar el pecado en el que caía el hombre viejo y tratar de resistir para que ahí donde hubo pecado, ahora haya gracia. Y eso es todo lo que dice San Pablo en este pasaje. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, gracias a Jesucristo. Por muy grandes que sean nuestros pecados, es mucho más grande el amor de Cristo, la gracia que Cristo nos ganó. Por eso alguien pudo decir en la antigüedad: feliz pecado que nos mereció tal Redentor. En el Evangelio, que este año nos toca leer el Evangelio de San Mateo, recordamos, como en los otros años, el pasaje de las tentaciones en el desierto. También Jesús se retiró antes de comenzar su misión al desierto para entrenar, para fortalecer su corazón, para fortalecer su voluntad y prepararse para la misión que Dios le había preparado. También Jesús sintió necesidad de retirarse para practicar la oración, el sacrificio, el ayuno, para fortalecer su espíritu, porque sabía que la misión que el Padre le había encomendado no era fácil. Y ahí, en el desierto, sufrió las mismas tentaciones que sufrimos nosotros. El demonio se fija cuál es el punto débil de Jesús en ese momento. Lleva tantos días haciendo oración que seguramente tiene hambre, y le dice: haz que estas piedras se conviertan en panes. Tentación del deseo de las cosas materiales. Siempre queremos tener más, siempre sentimos falta de algo. Queremos tener más nosotros, queremos tener aquello que tienen los otros, aunque yo no lo necesite. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de lo que es realmente necesario para resistir a esta tentación de querer tener más, de querer tenerlo todo. En la segunda tentación, el demonio lleva a Jesús a lo alto del templo y le dice: tírate, porque está escrito. Quiere poner a prueba a Jesús en su condición de Hijo de Dios, e incluso el demonio cita la Escritura. Pero Jesús entiende que esto es querer poner a prueba a Dios. Y Jesús conoce el amor de Dios y no necesita ninguna prueba de parte de Dios para creer en Él, para creer en su amor. ¿Cuántas veces queremos poner a prueba a Dios? Nos vamos a la iglesia y rezamos: Señor, si de verdad existes, escucha mi oración, que sane de esta enfermedad. Ayuda a que consiga un buen trabajo, que gane mi equipo favorito, y lo ponemos como condición para creer en Él. Y pensamos en la Escritura y decimos: si Dios es todo amor, no va a permitir que esto suceda. Como queremos nosotros ponerle las condiciones a Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que nos dice? No tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que tener paciencia con Dios, esperar sus tiempos. Acuérdate, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios te va a dar mucho más de aquello que le estás pidiendo. En la tercera tentación, el demonio le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y le dice: todo esto es mío, pero yo te lo daré si tú me adoras. Y ahí está la tentación del poder, de la fama, del creer en otros dioses. Siempre nos pasa también a nosotros que a veces suplantamos a Dios por nosotros mismos, por el dinero, por la fama, por el poder.
¿Cuántas personas a lo largo de la historia han sucumbido ante esta tentación? Cuando no cumplimos nuestro deber por hacer esas otras cosas que son más importantes para mí. ¿Cuántas veces dejo de ir a misa porque estoy viendo la televisión? O dejo de rezar porque tengo flojera, porque estoy cansado. ¿Cuántas veces no comparto mis cosas con los demás porque son mis cosas, que ellos se consigan las suyas? ¿Cuántas veces no doy una limosna porque seguramente necesitaré ese dinero para algo más importante? Y entonces ya no estoy poniendo a Dios como lo primero de mi vida. Ya no estoy siguiendo lo que Dios me pide, sino obedezco a otros intereses. Obedezco al dinero, al placer, a la comodidad, a la soberbia. Pidámosle a Dios nuestro Señor en este tiempo de Cuaresma que nos ayude a vencernos a nosotros mismos, para tener un corazón insobornable, como Jesucristo, que le dice: solamente adorarás al Señor tu Dios y a Él rendirás culto. Que al finalizar esta Cuaresma seamos todos unos atletas, unos apóstoles incansables del reino de Cristo. Eso es lo que le vamos a pedir juntos. Voy a tenerlos muy presente en mis oraciones en esta semana. No dejen de rezar unos por otros. Sostengámonos con el ejemplo y con la oración. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.